Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos de la Mata. Yo tengo el honor de ser el secretario general de la Fundación Madrid Vivo y tengo también vinculación con la Fundación Hispano-Judía, que son dos fundaciones hermanas que han sido promotoras del acto que hoy nos reúne. Yo creo que en esta hora y media que tenemos previsto de debate no podemos tener más que suerte de oír a los ilustrísimos representantes de las distintas confesiones religiosas que nos acompañan, la musulmán, de la judía, de la católica, representada incluso por un cardenal de la Iglesia o por un gran rabino. Y además tenemos también la suerte no solo de su intervención, sino también del tema que nos convoca. Hablar hoy de religión y democracia en los tiempos que corren y del factor de estabilidad que pueda significar el componente religioso que tienen las personas para dar cauce a determinadas aspiraciones que no se diluyen en movimientos políticos extremos, creo que es realmente importante. Como digo, tenemos un plantel de personas muy cualificadas que van a ser moderadas por el presidente de la Fundación Hispano-Judía y a quien cedo la palabra para el comienzo del acto, tras agradecer a todos ustedes la deferencia de que hayan venido a escucharnos. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenos días a todos. Welcome to all the English speakers in the panel. En primer lugar, me gustaría agradecer de manera profunda y sincera al World Law Congress por la organización de este evento. También decirles y pedirles perdón por adelantado porque he tenido el privilegio de ser elegido moderador de este panel y uno en general hace todo menos moderar en la vida, por lo menos en este tipo de eventos, y haré un esfuerzo en no hablar. Quiero presentar a los miembros de este panel porque realmente creo que tenemos una suerte enorme. Es un panel que congrega fe y también libertades, y esa es la temática que vamos a tocar hoy. Lo vamos a hacer de una manera estructurada para poder aprovechar justamente el tiempo que tenemos. Y con vuestro permiso, lo que haré, el formato será unos segundos de introducción sobre cada uno de los panelistas y le daremos la oportunidad a cada panelista de hablar 5 minutos. Cada uno tendrá 5 minutos y luego entraremos en una serie de preguntas y preguntas también del público y un debate, esperamos que interesante para todo el mundo. Por lo tanto, con vuestro permiso empezamos. I would like to say, and because we're starting with Mr. Eliakim Rubinstein, I will introduce you, if I may, in Spanish, so that the public can understand very, very briefly. And then I'd like to give you the opportunity to speak for a few minutes about democracy and religion, and obviously give your personal perspective. Eliakim Rubinstein ha sido vicepresidente de la Corte Suprema de Israel. Israel es evidentemente un país que todo el mundo conoce en este mundo moderno donde se mezcla la espiritualidad, la historia, la tecnología y también lo que ha sido posiblemente el mayor experimento de la recreación de un Estado y de una nación de volviendo a casa. Y la historia del señor Rubinstein es impresionante, es considerado una eminencia desde el punto de vista legal en su país. Y podemos entrar en más detalle, las personas que quieran los currículum de cada uno de los ponentes lo podemos circular. But if I may, Eliakim, democracy and religion, what is your perspective? Well, thank you very much. In our tradition, President Reagan once visited the Alcatraz prison in San Francisco, and he was supposed to address the prisoners, and he didn't know how to open up his remarks, so he said, "I'm glad you are all here." It's nice to see all of you, and in particular young people. And in our tradition, you open up with the honor of the host. So I'd like to thank the organization and for inviting me, and also
to mention that I was honored to be one of the Israeli representatives in the Madrid conference back in 1991, which launched the new era of peace negotiation with Israel and between Israel and its neighbors. And I was personally very happy to chair our negotiations with the Jordanians and Palestinians, and before that to attend the Camp David conference many years ago. So it's a peacemaking which is supposedly embedded in all religions. Was my personal life for almost 25 years. And it's also symbolic and significant to be here in Spain, because Spain has a very interesting and sometimes sad and sometimes better history with the Jewish people. There was a flourishing Jewish life here in the Middle Ages, and many of our very basic and super important sages of the period were in Spain, and we don't have the time for names. Later there was the expulsion, and later there were hundreds of years of a breach between the two nations, and then came a new period in the last 30 some years, and I'm glad that it is happening. And I want to recognize here our Ambassador Danny Kutner, who represents the State of Israel here for a number of years now, and also the Counselor Yoav Katz from the embassy. Coming to the subject, I'll speak from the perspective of Israel and from the perspective of a Supreme Court justice. One should remember that Israel is called a Jewish and democratic state. Jewish and democratic means that it's the only Jewish state on earth which is the embodiment of the prayers and hopes of the Jewish people for thousands of years of exile. But it's also democratic, which means there is equality and there is democracy also for the 20% of non-Jews, mainly Arabs in Israel. And of course, nothing is perfect, and there are problems, but by and large, if democracy means freedom of elections, we now have elections, freedom of speech, freedom of the media, freedom of religion, and I'm coming to religion, freedom of all human rights pursuit, that means that you're a democracy. Now, the freedom of religion is embedded in our Declaration of Independence, and it's indeed very, very clearly expressed in our national life. Give you a kind of a colorful example. But some years ago, I chaired a few conferences of religious judges in Israel. In Israel, marriage and divorce are under the different denominations, religious courts. And I did something which didn't happen before. We had 3 conferences of Jewish, Christian, Muslim, Druze judges, religious judges, and also Israeli secular judges. And it was very colorful, the Christians with their robes, the Druze with their big hats, and so on. But you found, and you have to wish to found, you found that all these different participants that have nothing to do personally with each other had a common denomination, the family, the values. So I'm trying to say that if you want, and if you don't go to extremes, if you don't make religion into a tool of extremism, but you make religion into what it is meant to be, a tool of tolerance, a tool of peace, a tool of love, that is possible, and it is not something which is in the sky. It's something that can be achieved. And how can it be achieved? And here comes the leadership. We have here the cardinal, we have here
the chief rabbi of Argentina. We have other, and of course, my friend Bassem Eid, and he has a religious name, by the way. Bassem means smiling. Eid means a holiday. So he's, not too many people can say that they have holiday every day. I'm smiling for holidays. Okay, so God bless you. And the idea of tolerance should be pursued by leaders. And here comes the role of the church. Here comes the role of rabbis. It means also education. We live, and I will finish here now, maybe I'll come back to it later. We live in a different world than 20 years ago. I'm 71 now. I saw a lot of things happening. I'm also a son of a Holocaust survivor who lost all his family in the Holocaust, shot into a mass grave in Belarus, my late father. So that was when religion was used, when every bad thing was used, and now also in extreme Islam, one should say that, where human rights are being deprived. The role of leadership, which means secular leadership, religious leadership, is education for a different style than the extremism of SIS or the extremism of, it could be Jewish extremism of anybody. No way but the golden rule. No way but tolerance. And that's the role of the religion. Last word. I served many years on our Supreme Court. Our Supreme Court is characterized by the fact that you can appeal or petition to it without going to the lower courts, right to the Supreme Court on any government decision, which means in a way it is like the Athens public square or the gate in the city gate in the Bible, where you can come to the judges, to the highest judges of the country, and state and religion matters and pluralism matters are part of the cases that come to the Supreme Court. I wouldn't say there is always a unanimous decision, and we debate on how the Sabbath will look, how conversion will look, what is the status of the rabbinate, what is the status of kosher food and all of that. But at the end of the day, the court tries, and that is my real last word now, balancing between positions, balancing between ideas, touching upon human rights in their basic character and defending them. And the freedom of religion is one of them. Again, nothing is perfect. We have problems in the country in this respect. I will not hide them. But at the end of the day, the fact that we have such a lively and very active democracy and a very active Supreme Court, a very balancing Supreme Court, is something which we should be proud of. Thank you. Meanwhile. Thank you very much, Mr. Rubinstein. Thank you very much for your words. Very clear. I'd like to acknowledge also the presence of the Israeli ambassador here. Thank you, Mr. Kuttner. Y para quedarnos en la misma onda de lo que estamos hablando, me gustaría que intervenga ahora Bassem Eid, persona a la que se refirió el señor Rubinstein. Bassem Eid es un analista político y activista de derechos humanos con sede entre Jerusalén y Jericó, y es el pionero de los derechos humanos y comentarista experto en asuntos árabes en la Autoridad Palestina. Eid ha nacido en la ciudad vieja de Jerusalén, ha participado como investigador de campo para la organización B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos, y fundó el Grupo de Supervisión de Derechos Humanos Palestinos con sede en Jerusalén. Bassem, the floor is yours. Democracy, religion, from your perspective, your personal life experiences. Thank you, David, very much. It's an honor to sit in such important panel here.
between David, the cardinal, and the rabbi from Argentina. Also, I can consider my friend Eliakim Robinstein as rabbi. So it's an honorable also to be with the other colleagues here on the panel. I think that it is a very complicated question when we talk about democracy and religion. And as a Muslim, I want to take it from the Islamic point of view here and to talk much more about Islam and Muslims. In my opinion, there is a kind of a contradiction here between Islam, Muslims, and democracy. Because Muslims these days are not really 100% representing the Islam. Because each Muslim today has his own religious analysis, let's say, towards what is going on, and each Muslim today is trying to give his own definition towards any topic in this world. So there is a huge difference today between Islam and Muslims. Now, when it comes towards democracy, I am doubt that Islam is really a religion who is calling or even mentioned the issue of democracy. And I will give an example here. In Islam, as an example, a killer must have to be killed. While I am, as a human rights activist, I am completely against killings. I am with the punishment of the killer, but I think the one who created the human being is God, and only God can impose the death on the human being. So we used to be very criticized by Muslims when we are talking, as an example, against the executions, against the death penalty, as an example. While the Muslims people said, listen, but in the Islam, it's allowed to kill. Why you are against? So if you are against, you became godless. You have no God. So there it is a very, let's say, a difficult fight, let's say today, between the democracy and between the current Muslims that we are living around. And the major problem is that the analysis of the Islam is different from one sheikh to another sheikh, from one country to another country, from one imam to another imam, from one mufti to another mufti. Each one of them is much more trying to obey his own political interests by politicizing the religion. I think that we are trying in the 21st century to politicize religion. And that will affect us in a very negative way. And we can see these days those terrorist Muslims, which is very shame to call them Muslims, but they are Muslims, and they are calling themselves Muslims, and they are causing a tragic evidence to the humanity around the world. I don't want to talk about Daesh. I don't want to talk about the Islamic State. I don't want to talk about the Jaish Muhammad, who is fighting in Sinai and killing their own brothers, the Egyptian soldiers over there. I don't want to talk about Iraq. Look to the new war that we witnessed in the past probably 5 years. What does it mean, Shia and Sunni? It's never ever mentioned in the Quran. What does it mean? We are fighting each other. Sunnis are bombing mosques of Shias, and Shias are bombing mosques of Sunnis. So where is the democracy we are talking about? Where is the human rights that we are talking about?
I think that there is a big problem, and unfortunately, so many big, high-rank religious Muslims are trying to interfere the Islam in the current war around the world. And this is unfortunately how most of the world today considered Muslims and Islam is a part of the existing terror around the world. So probably later on, we will try to explain even much more than that. Thank you very much. Very good job, Bassem, because you have basically abided by the 5 minutes. So you're scientific about it. Ahora me toca el honor de presentar al Cardenal Osoro. Unas breves palabras para presentarle, porque realmente, ante todo, debo decir que, además de todo lo que representa, es una excelente persona. Yo he tenido la suerte de conocerle en los últimos años y de entablar lo que considero una amistad personal profunda, en la que compartimos valores y nos ha hecho compartir también proyectos importantes de normalización de una relación que debería ser, y es hoy en día, cada vez mejor, ¿no? El Cardenal Osoro, después de cursar sus estudios eclesiásticos en el Colegio Mayor El Salvador de Salamanca, fue ordenado sacerdote el 29 de julio del 73 en la parroquia de Nuestra Señora de la Bien Aparecida en Santander. En el año 75 fue nombrado secretario general del Pastoral de la Diócesis de Santander, delegado de Apostolado Seglar y de Seminarios y Pastoral Vocacional y vicario general de Pastoral. En 1977 fue nombrado rector del seminario en Santander, cargo que ocupó hasta 1997 y que compaginó con el vicario general de la misma diócesis. En 1994 fue nombrado deán de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2016. El 19 de noviembre de ese mismo año recibió la birreta cardenalicia de manos de Francisco en el Vaticano. Se le concedió el título cardenalicio de Santa María en Trastevere. Señor cardenal, ¿cuál es su visión de democracia, de religión? Y como decía un miembro del público antes de que empezáramos, hay cosas que son fundamentales y que no deberían ser ni votadas, no deberían ser ni hechos a poner en manos del público para votar, y que son los derechos inalienables de la vida de los seres humanos. Su perspectiva, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes. Quisiera decir, en primer lugar, que la democracia es mucho más que un mero procedimiento para la formación de la voluntad popular. Es expresión del derecho a la participación en la toma de decisiones colectivas que precisamente encuentran una legitimación en el orden de los valores. Y aquí es donde ciertamente la religión puede aportar algo fundamental, todas las religiones. Por otra parte, la tradición cristiana y la densidad de su humanismo puede contribuir, por nuestra parte también, y dispuestos a hacerlo, a elevar los listones de la educación moral de todos los ciudadanos. La cultura de los derechos humanos se construye sobre arenas movedizas cuando no se asienta sobre la roca firme de los deberes y de la responsabilidad compartida. Todos somos responsables de los demás, especialmente de los más vulnerables. Quizá la parábola del buen samaritano se convierte en un icono de responsabilidad amorosa frente a la suerte del otro que está desamparado. Sí que me gustaría decir que, decía San Pablo VI, que nuestro mundo necesita más testigos que maestros. Estaba apuntando a la capacidad de arrastre que tienen los ejemplos. La regeneración de la vida democrática de un pueblo será imposible sin introducir el orden ético en la vida pública. Y ello resulta nada creíble sin que sus protagonistas tengan una vida ejemplar en el orden público y en el privado. Y la tradición cristiana apuesta por la unidad y la coherencia de vida. El ser humano es uno y debe comportarse rectamente tanto en su vida personal como en la profesional o en la vida pública. Las incoherencias
suponen una peligrosa crisis tremenda de legitimidad de la democracia que acaba convertida en mera lucha y alternancia de poderes. En ese sentido, querría decir que los creyentes tenemos, por cierto, todos los creyentes, que el otro, cuanto más diverso a mí sea, más se constituye en un regalo para mí y condición de posibilidad para experimentar al totalmente otro. El sentido de la trascendencia, la religión, cuando son bien entendidos, no son fuente de intolerancia e intransigencia, sino al contrario, posibilitan ciertamente la acogida cordial de la diferencia, entre otras cosas porque la religión es apertura a un don y a un Dios que es bien distinto de nosotros y que nos abre a lo que no está en nosotros. En ese sentido, el hecho religioso facilita la experiencia de la apertura al otro y facilita la regeneración democrática. El hecho religioso, en cuanto dador de sentido a la existencia humana, aporta una subida de listones éticos con valores como el perdón, la reconciliación, la no violencia, el respeto al diferente y la apertura al otro, que es auténtica antesala del totalmente otro, que es Dios. El hecho religioso facilita la unidad interior de la existencia en una cultura que nos desgaja, nos aísla y que precaricia y acelera la existencia. El hecho religioso requiere de todas las religiones distinguir la fe de la política y la renuncia de cualquier forma de colonialismo cultural, al mismo tiempo que reivindica la posibilidad de una presencia pública del hecho religioso como de otras dimensiones humanas en los foros públicos, como gracias a Dios es este caso que estamos viviendo aquí esta mañana todos nosotros. En efecto, las religiones suponen la honda experiencia de lo trascendente y ello demanda el ejercicio de una actitud de apertura al otro, de confianza en lo inédito viable. Por eso, de suyo, el universo religioso, cuando no se tiñe de sectarismo, es un universo totalmente abierto, inclusivo, integrador de lo plural, precisamente porque el absoluto de Dios hace relativas las demás cosas. Después de no pocas vicisitudes históricas, en la Iglesia Católica apostamos no por la subordinación de la política a la religión, ni de esta a aquella, tampoco por el autismo entre ambas realidades. Creemos en lo positivo de una mutua relación de implicación entre el universo de la fe y de la política. Las dos salen ganando si interactúan. Habermas, nada sospechoso por sus creencias, señala que en las democracias debe darse un proceso de deliberación entre ciudadanos seculares y religiosos, que en el marco de un uso público de la razón, los ciudadanos seculares y religiosos tienen que poder encontrarse a un mismo nivel, y a resultas de lo cual las contribuciones fundamentales, de un lado, para el proceso democrático de toma de decisiones son no menos relevantes que las del otro lado. Las religiones tienen un espacio en el foro público y no pueden quedar arrinconadas, una palabra que quizás solamente entendemos los católicos, en las sacristías, o arrinconadas en un espacio donde nadie las vea y nadie note su presencia. Yo creo que desde estas claves, las religiones y los líderes religiosos en particular, estamos llamados a ser, en palabras del Papa Francisco, promotores de paz, anunciando y encarnando un estilo no violento, un estilo de paz, con palabras que se distingan de la narrativa del miedo y con gestos que se opongan a la retórica del odio. Son palabras del Papa Francisco en el discurso que hizo al Consejo de Corea de líderes religiosos el día 2 de septiembre de 2017. Yo creo
que aquí tiene que quedar remarcada la democracia y las religiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor cardenal. Y ahora me gustaría darle la palabra a Nabil Baraka. Nabil viene de Marruecos. Tenemos la suerte que pasa tiempo también en España a menudo. Y es muy interesante el modelo de Marruecos, que espero que nos cuente, de un país vecino que además ha sabido congeniar el liderazgo del rey, que es el líder de los creyentes, y a la vez un país que está en pleno crecimiento y que ha tenido que lidiar con diferentes retos a la vez. Nabil viene de una familia muy destacada en Marruecos, es líder del sufismo, no solo marroquí, pero a nivel de Egipto, de Indonesia, de toda una serie de escuelas de todo el mundo. Y además es una persona destacada en el mundo de la búsqueda de la tolerancia también entre diferentes confesiones, labor que dedica aparte de su trabajo internacional en el mundo de los negocios. Nabil, si nos puedes dar por favor tu perspectiva, y nos va a hablar en español. Muchísimas gracias, David. Es un honor para mí estar hoy en este maravilloso panel, donde nada más que los corazones generosos están. Es un honor estar con el señor cardenal, con el señor Rabay, con nuestro amigo Basim, que vive un poco en Islam, diría un Islam revoltoso. No, el Islam es como todas las religiones, es amor. Y el verdadero Islam y el más bonito Islam, diría yo, viene de esta tierra maravillosa que es España, el Andaluz. El siglo XI, siglo XII es un ejemplo a la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos. Los filósofos, los escritores, tenían por costumbre de aprender de sí mismo. La riqueza en la diversidad. España es su modelo. España, con Ibn Rushd, con Ibn Abu Arabi, ha dado al mundo musulmán el sufismo. Ibn Rushd venía de Marruecos, Averroes. Esta tradición musulmana, esta tradición sufi, que proviene de estos intercambios entre las civilizaciones, ha dado el Islam de la luz. Un Islam en el cual he tenido la suerte de nacer en él. Marruecos, hablando geopolíticamente en los valores espirituales, Marruecos es la capital del sufismo del mundo. Sobre las orientaciones y el liderazgo de los monarcas alawitas. Porque los sufis reconocemos
que sin ellos, igual otras corrientes no nos habrían dejado ser la corriente o una de las corrientes más importantes hoy. El Islam, como algunas veces, algunas religiones, por supuesto que hay extremismo, pero el Islam sufi, que proviene del siglo XII, sigue siendo muy influyente. Entonces, los valores espirituales y religiosos de Marruecos es sin duda un modelo para el mundo musulmán y también es interesante que los países occidentales sepan qué Islam tienen en sus mezquitas. La educación, la democracia es educación. La democracia es defender el Estado de Derecho civil, pero también espiritual. Los desafíos de este siglo son, por desgracia, en algunos países terribles. Por eso, yo pienso que en el panel hablemos más de un poco del papel de la religión espiritualmente en consolidar lo que no hace la ley. La ley está escrita, pero los valores espirituales, cuando hemos estado educados en ellos, nos hacen pensar. Querer Dios es estar en los valores correctos, en la tolerancia, en el amor, en la apertura, en el entendimiento. Y es eso la vía sufi de la Mashishia Shadilia, que proviene del norte de Marruecos. Mullah Abslam está en un monte en el norte, donde vienen peregrinos de todo el mundo musulmán, de África, de Indonesia. Esos son nuestros valores. Son los verdaderos valores del Islam, es los valores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Marruecos está liderado por un descendiente del profeta y la legitimidad en el Corán del nacimiento siendo de los raíces del profeta, pues hace que este país tiene la baraka. Entonces, yo creo que hablaremos un poco más tarde de la religión y del papel positivo que juega en consolidar la democracia. Gracias. Muchísimas gracias, Nabil. Yo, si me permiten, les voy a dar un testimonio personal, familiar, de lo que es Marruecos y de lo que es esa tolerancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Francia ocupada y la Francia de Pétain tuvieron una serie de dilemas. Y la Francia de Pétain le pidió al abuelo del rey actual, a Mohamed V, su lista de judíos en Marruecos. Y respondió con esos valores que Nabil mencionaba antes, que en Marruecos no había judíos, ni cristianos, ni musulmanes, que solo tenía súbditos suyos. Y por eso
estoy vivo. Por lo tanto, quiero que esto se sepa públicamente porque estas cosas uno tiende a relativizar y poner todo a la vez, etcétera, y ha habido comportamientos en la historia que realmente se conocen poco y son realmente el ejemplo que tendríamos que seguir, ¿no? Hablando de comportamientos difíciles y retos, me gustaría presentar a Marcela, si te parece bien, y luego terminaremos este primer salvo de preguntas con el rabino Saka. Pero Marcela Szymanski es la jefa de la Oficina de la Unión Europea y Defensa y editora de Libertad Religiosa en el Mundo. Pertenece a la organización International Aid Head, es Ayuda a la Iglesia Católica en Necesidad, y se dedica evidentemente a ayudar y a denunciar toda una serie de situaciones que existen en el mundo. No tengo que explicarle a nadie lo que ha sido el impacto de Daesh y Boko Haram en el mundo y esas abominables masacres y genocidios. Y me gustaría, Marcela, que nos des un testimonio tuyo de cómo ves cómo debería ser el rol de la democracia y la religión. Tienes un micrófono ahí. Sí, muchas gracias verdaderamente por darnos espacio en este foro tan importante para todos nosotros. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia. Esto significa que está supervisada directamente por el Santo Padre y que esta fundación realmente no hace ningún papel heroico, tanto el que lo hacen los hombres y mujeres de iglesia que reciben los donativos de los generosos benefactores por todo el mundo. Es una organización que existe desde 1947, tiene 24 oficinas en el mundo, que se dedican a organizar las campañas de oración y de recolección de fondos. Hay una muy eficaz oficina aquí en España. Más o menos se juntan 130 millones de euros al año y se financian alrededor de 5.000 proyectos presentados por los hombres y mujeres de la Iglesia alrededor de todo el mundo. El objetivo es ayudarles a reponer, sobre todo, pérdidas materiales del equipo que necesitan para seguir funcionando en lugares de guerra y de desastre natural. Entonces, realmente la manera en la que nosotros nos enteramos del sufrimiento, la persecución, la falta de democracia, las violaciones a derechos de libertad religiosa y otros muchos, es a través de esta gente que, sin considerarse ellos víctimas, simplemente nos informan que otra vez les han lanzado una granada a la clínica, que otra vez han atacado el orfanatorio, que necesitan aumentar la talla de la cerca de la escuela en Pakistán, etcétera. Y ese tipo de informaciones son las que nos llevan a darnos cuenta de la situación en la que se vive la fe y la gente que quiere trabajar de acuerdo a su vocación. Ahora, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene entre sus misiones también la de información y por eso cada 2 años se publica este informe, Libertad Religiosa en el Mundo, que como ven aquí es un ladrillo de regulares dimensiones, 800 y pico de páginas, ¿sí? De este volumen tengo el honor de ser la editora ya por 2 ediciones. Entonces, está compuesto por capítulos dedicados a cada país, 196 países, todas las religiones ahí presentes, se publica en 6 idiomas, está disponible en internet gratuitamente. Desarrollamos una serie de metodología y definiciones para tratar de explicar esta situación. Es el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de libertad, la libertad de conciencia, pensamiento y religión. ¿Sí? Nosotros nos referimos al artículo de libertad religiosa, pero esto es un conglomerado de derechos que absolutamente todos nosotros queremos tener y jamás perder, que incluyen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movimiento, de la libertad de asamblea, la libertad de trabajar, la libertad de educación de sus propios hijos. Esto es lo que compone la libertad religiosa. Entonces, se podrán ustedes imaginar la cantidad de violaciones que encontramos, y no solamente en países en vías de desarrollo ni víctimas de ataques de fundamentalistas, sino que, como todos lo sabemos, estos derechos humanos fundamentales que conforman la libertad religiosa no se pierden todos de un golpe. Cuando llegó Daesh a Mosul no llegó completamente sin anunciarse. Ya llevaban 5 años o más de estar arrinconando a la minoría religiosas, como les decían, porque era una ciudad mayoritariamente suní,
y los iban quitando permiso de vivir en ciertos barrios, permiso de tener ciertas ocupaciones, permiso de acceder a ciertos puestos del gobierno, y cada vez los fueron arrinconando y iban desapareciendo, como lo que yo digo son como tejas de un techo, van poco a poco quitándotelas. ¿Y qué pasa con la ciudadanía que va perdiendo estos derechos poco a poco? Siempre piensa que el próximo gobierno va a detenerlo, que el otro que venga lo va a dejar de hacer, que ya alguien va a venir para socorrerlos. Entonces, si una lección tenemos de los cristianos y de todas las otras minorías que tuvieron que huir de Mosul ante el despiadado ataque de Daesh, es que no va a venir nadie. El que no defienda, nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, como abogados, no vamos defendiendo una por una cada una de esas tejas que nos jalan, nos vamos a quedar al descubierto y vamos a ser tan fáciles de identificar como fueron los cristianos de Mosul. 150,000 cristianos que huyeron de Mosul de la noche a la mañana para quedar desde aquel entonces, en 2014, al cuidado de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no había ningún campo de refugiados en ese momento en Irak y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, esa gente es la que depende de las donaciones, por ejemplo, de entre otros, ayuda a la Iglesia necesitada. Y quisiéramos señalar este tipo de violaciones, claro, cuando van sucediendo. Esa es la intención de nuestro informe. Quisiéramos que sirviera cada uno de estos informes de país como una especie de guía para quienes trabajan en esto de las libertades humanas, en los derechos humanos, que vayan viendo cómo va la cosa, porque no va a llegar de la noche a la mañana la pérdida de todos estos derechos. Entonces, nosotros estamos asumiendo el interés en este derecho, porque estamos asumiendo que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y diferentes en identidad. Su Excelencia Cardenal Osoro abundó sobre la riqueza de las diferentes identidades, que son un regalo para nosotros. Pero tenemos que empezar con que este derecho es un derecho que aplica cuando somos iguales en dignidad. Nadie de nosotros es superior al otro, nadie de nosotros. Y si no estamos hablando de igualdad en aplicación de derechos humanos, de democracia, no estamos hablando de derechos, estamos hablando de concesiones, del que se considera superior hacia el que seguramente no lo es. Entonces, en esta situación de cuando vemos, he visto desgraciadamente en las 2 últimas ediciones del informe, que hay más países que consideran que hay una sola religión que puede tener lugar en ese país y que todos los demás pasan a ser automáticamente ciudadanos de segunda clase. Estamos verdaderamente corriendo peligro. ¿En dónde lo hemos visto? En la India, en Nepal, a que no se dieron nadie cuenta porque le aplaudieron mucho a la nueva constitución, pero ahí había ya un artículo en el que se manda que solamente se puede tener el budismo de ahí y punto. Y todo el mundo dice, hay libertad religiosa. Claro, todo el mundo es libre de convertirse al budismo, pero si te ven nada más pasearte con esto por la calle, las conclusiones principales de una cosa religiosa, ya te pueden interrogar, ya te pueden detener, ya te pueden hacer alguna multa, cosa que era impensable antes. También esto está sucediendo en muchas provincias de la India. Claro, le preguntan al primer ministro de la India, oiga, la libertad religiosa se respeta, pero las provincias de la India tienen sus propias leyes y ya no es así. Entonces, cada vez tenemos más y más peticiones de ayuda de esos países y así es como nos damos cuenta de cómo va progresando la destrucción de la libertad religiosa. Ahora, tenemos este informe, salió el 22 de noviembre de 2018. Mi colega Carla Díaz de Rivera, aquí presente, trae varios de estos ejemplares de las conclusiones principales en español y está disponible el informe entero también con ellos. Y en esto lo que estamos señalando ya es que ha habido, las conclusiones ya las habrán oído muchas veces, no hay ninguna, están nuestras conclusiones aquí, no hay casi ninguna sorprendente, hay más islamofobia, hay más actos de antisemitismo, hay una variedad de países, hay un mucho mayor número de países que están atacando a los propios ciudadanos por no pertenecer a cierta religión o porque no se puede tener ninguna, como en China, ¿no? Por ejemplo. Pero esto se está poniendo bastante más recrudeciente, ha recrudecido mucho más. Hay nuevos crímenes que se hacen a nombre de la religión, eso también. Se llaman las conversiones forzadas. ¿Qué está sucediendo? Que en las calles de Egipto, de las ciudades egipcias,
que en las calles de la India muchachas son secuestradas en el camino de la escuela, muchachas como cualquiera de nuestras hijas que iba con muchos planes y con toda su vida por delante, y las secuestran y según ellos se casan con ellas. Por supuesto se trata de un secuestro, una violación, y luego dicen que es una conversión forzada. La niña nunca más va a volver a ver a su familia, jamás va a poder continuar con su propia vida, y todos los hijos que nazcan de ella van a ser de la religión de quien la ha secuestrado. Y eso, se les digo, sucede en Egipto y también sucede en la India. Entonces, esas situaciones de supuestas conversiones forzadas que separan a las mujeres de un grupo hacia el otro y que los fuerzan, que impiden el nacimiento de niños en un grupo religioso o social particular, eso es un acto de genocidio, a que nadie sabía. La Convención de Naciones Unidas para la promoción, la Convención de Naciones Unidas para la prevención y el castigo del genocidio lista 6 actos de genocidio de los cuales no es necesario estar muerto. Entre otros, de separar a las mujeres del grupo en particular. Este es un acto de genocidio. Otro acto de genocidio es cuando separan a los hombres y se los llevan a un campo de reeducación, como en China. Entonces, hay que estar vigilantes, les digo, hay todo el tiempo actos, nuevos crímenes que se están dando. Y también otro de nuestros principales conclusiones, y que con esto ya les termino, es que hay nuevos lugares en los que se están dando las violaciones de libertad religiosa. Uno tiende a pensar que, claro, en Irak y en Siria, por supuesto, pero están dándose más cerca de casa. Hay muchos gobiernos occidentales que van poco a poco quitándonos las tejas y hay que estar muy, pero muy vigilante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por tu testimonio. Yo creo que nos vamos a quedar todos con la imagen de quitar las tejas, y además me gustaría que cuando volvamos al turno ya de preguntas más abiertas nos vuelvas a comentar cómo crees que se puede hacer más, cómo podemos activar de una manera más intensa, ¿no? Me gustaría presentar ahora al rabino Saka, al gran rabino sefardí de Argentina, al que considero un amigo y al que tengo el privilegio de conocer desde hace ya más de una década, y que es una luz de Israel, porque desde que fue galardonado con el Premio Nacional Israelí de Agudat Israel por el mejor trabajo talmúdico, lleva siendo una referencia de espiritualidad, de conocimiento intelectual y de trabajo en la tolerancia. El rabino Saka se dedica a su congregación en Buenos Aires y además ha sentido desde siempre esa afinidad a su origen sefardí y ha trabajado en toda una serie de iniciativas. Tenemos la suerte que hoy hay más de 2.500 argentinos judíos que son también españoles, gracias a la labor del Rav Saka, y dedica una enorme parte de su tiempo a la benevolencia y en particular a los programas de juventud, entre ellos el programa Menorá. Termino diciendo que el Rav Saka también tiene una relación muy cercana a la Iglesia Católica y al Papa en particular, con el que ha coincidido durante muchos años. Rav, ¿cuál es tu pensamiento y perspectiva? Democracia, religión. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con este nutrido y selecto público. 6 veces me preparé para hablar porque no me habían avisado que iba a ser el último orador. Desgasté muchas calorías con los nervios, pero bueno, gracias. Así voy a poder seguir disfrutando más de la comida española. Es un gran honor y una satisfacción poder estar en este ámbito con este distinguido panel, con estos nutridos invitados, especialmente en mi carácter de argentino, de sefaradí y de judío. Es un honor ver aquí al embajador, nuestro querido amigo Estanislao de Grandes Pascual, que fue embajador en Argentina hace muy poco y que hizo una excelente relación con nuestra comunidad sefaradí, al embajador de Israel aquí en España. Y especialmente ver aquí a mi querido amigo David Hachuel, presidente de la Fundación Hispano-Judía, que tanto hace por ponderar estos valores que son de la democracia, de la unión, de la armonía y de la fraternidad entre las personas.
Me acuerdo cuando estudiaba para rabino, entonces planteé una pregunta a mi maestro en la academia rabínica, en la yeshiva. Y le dije, ¿acaso, Rab, maestro, Dios necesita fans como un equipo de fútbol que nos dice tengan fe en mí? ¿Qué le importa a Dios si creemos en Él o no creemos en Él? Un político necesita votos. ¿Que Dios necesita los votos nuestros para ser Dios? Porque si no va a venir otro que va a ocupar su lugar. ¿Por qué Dios necesita que tengamos fe en Él? Y nos dice en el primer mandamiento, Anoji Adonai Eloheja asher hotzetija meretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios, que lo saqué de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué Dios nos convoca a creer en Él? ¿Qué necesidad tiene Él? ¿Qué beneficio tiene Dios de eso? Entonces me dijo, y eso me quedó para toda la vida, Dios no necesita nuestra fe. Dios quiere que tengamos fe en Él, para que nosotros tengamos las herramientas para poder enfrentar las vicisitudes que se nos presentan en la vida como seres humanos a causa de nuestros errores. Cuando uno está lleno de fe, entonces puede soportar mejor las penurias que por distintos motivos para otro ámbito, para hablar, se suceden en la vida. Cuando uno sabe que existe un Dios, un rey, un juez, que nos quiere, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, entonces cualquier situación puede ser llevada a cabo. Ese es el concepto básico de la fe en el judaísmo, que nos fortalece a nosotros los seres humanos. Sin embargo, lo que es la religión o la fe presenta una problemática muy grave. Porque cuando uno invoca a Dios, entonces es peligroso. Nosotros decimos que la fe es como el sol, la fe en Dios es como el sol. El sol es buenísimo y trae bendición a la tierra. Pero si el sol no está en su justa medida, a la distancia exacta de la tierra, o se agranda un poquito, se achica un poco, se puede destruir todo el universo. La religión es igual. ¿Qué es la religión? La religión, hablando de todas las religiones que existieron y que existen hoy, que es invocar a una fuerza poderosa, omnipotente, que está por sobre los seres humanos. Entonces, si alguien viene y dice, yo hablo en nombre de Dios y plantea algo, ¿cómo sabemos nosotros realmente que eso lo dijo Dios o no? ¿Cómo podemos saber que esta religión es correcto o no es un engaño, es una manipulación? Si viene alguien y me dice en nombre de Dios, todos los fanáticos del Real Madrid que se hagan del Barça, o todos los del Barça que se hagan del Real Madrid, obviamente no lo van a escuchar, ni uno ni los otros. ¿Por qué no lo van a escuchar? Porque no nos consta que Dios nos dijo eso. ¿Cómo sabemos que la religión es buena, especialmente las religiones que han desarrollado a través del monoteísmo lo que es el respeto mutuo? Pero no sabemos si no puede aparecer una nueva religión o revivirse alguna de las religiones antiguas, en cuyos valores estaba la agresión al distinto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros de eso? ¿Cómo nos consta a nosotros que es Dios el que nos habla? Mi maestro me decía también que mientras Dios no vuelva a corroborar quién es el que tiene razón, por ahora no nos peleemos. Esperemos que llegue Dios y nos diga, esta es la religión correcta. Pero uno no puede atribuirse el poder de la verdad cuando no está Dios. Hay una anécdota interesante en una ciudad en la época zarista en Rusia, cuando apareció un judío que se proclamaba el Mesías, y el gobernador de la ciudad le dijo, llamó al rabino principal de la ciudad, y le dijo, estoy preocupado, hay acá un revoltoso que nos va a hacer un desastre en la ciudad. ¿Es el Mesías o no? Tengo que prepararme, ¿es el Mesías o no? Entonces el rabino dijo, ¿usted cree que es el Mesías? Dice, no, yo no creo que es el Mesías. Entonces, si usted no cree, no es. Esa es nuestra regla. Para que algo sea aceptado como divino, no tiene que constar a todos que es divino. Porque si a uno le consta y a otro no le consta, entonces estamos en la duda. Como la otra historia de los tres hermanos que eran caciques, hijos del jefe, cacique de una tribu. Se murió el jefe. Entonces, a la otra noche, uno de los hermanos se levanta y se tuvo un sueño con nuestro padre. Ah, ¿sí? ¿Qué te dijo? Dijo que yo tengo que ser el nuevo cacique.
Bueno, decirle a papá que mañana nos venga a nosotros en el sueño y nos diga a nosotros que vos sos el cacique. Porque el hecho de que vos lo soñaste, a mí no me consta que vos sos el jefe. Esta es la problemática que se presenta en todas las religiones. Está bien, religión, Dios, pero ¿y cómo podemos? Y si viene una religión inspirada en Dios o basada en los valores divinos y promueve diferenciar al que no piensa como uno, o dice en nombre de Dios que matar a alguien, o denigrar a alguien, o perseguir a alguien, o condenar una actitud, o que atenta contra el Estado de Derecho, contra los derechos del individuo, contra los derechos del niño, de la mujer, de la familia, y Dios lo dijo. Ahí se presenta la problemática entre la religión y el derecho. Y para eso existe una cláusula espectacular en lo que es en la cultura judía, y que el portavoz de esto es justamente, lo digo acá con mucho honor, es un sabio cordobés de España, Maimónides, que fue el que lo planteó y que, bueno, que es la posición oficial del judaísmo, y que está en el Talmud. O sea, no es que lo inventó él, sino que lo traspasa del Talmud. Y él dice que en el Talmud hay una historia sobre un hombre que quería conocer las bases de la religión, de la revelación de Dios, en aquella época cuando no existía ni el cristianismo ni el islam, que había una sola religión monoteísta. Entonces le dijo, ¿cuál es el concepto de la fe básico? Dímelo mientras estoy parado en un solo pie. Esto es otra historia que en una otra charla le voy a explicar por qué dijo así. Pero era un hombre medio... O sea, ¿cuánto uno puede aguantar en un solo pie? O sea, dime en una frase las bases fundamentales del judaísmo. Y le dijo, Hillel, el sabio Hillel, le dijo, lo que a vos no te gusta que te le hagan, no le hagas a los demás. Esa es la esencia de la Torá, la esencia del judaísmo. El resto son comentarios. Esto está escrito en el Talmud, y lo repite Hillel, y lo repite cada rabino y rabino en sus oraciones y sus enseñanzas a sus alumnos. ¿Qué significa eso? Cuando encaramos la religión, antes hicimos la comparación del sol y la religión. El sol no va a pasar ningún problema, no nos preocupemos que el sol no se va a mover porque no lo maneja el ser humano. Pero la religión la manejamos nosotros los seres humanos, Dios le entregó la religión a nosotros. La fe es buena, pero la fe puede estar manipulada por los seres humanos. Puede presentar quiebres, puede presentar debilidades, intereses, acomodamientos. Y de hecho somos testigos que a lo largo de la historia ocurrió muchas veces eso, que se manipuló, se invocó la religión para cualquier otro objetivo. Por eso dijo Hillel, el sabio, antes de la religión, antes de la revelación, está lo que a vos no te gusta que te hagan, no le hagas a los demás. Si cualquier explicación que le quiera dar a la religión, cualquier matiz, cualquier tipo de religión que quieras inventar, contradice este principio, entonces Dios no lo quiere. Porque hasta que no venga Dios y ponga las cosas en claro, mientras tanto la religión suprema para el judaísmo es cualquier ideología tiene que respetar los derechos del prójimo, los derechos del bien común, porque no sabemos la verdad total. Mientras tanto, el derecho del bien común es la primera puerta que hay que entrar para practicar la religión. O sea que Dios tiene como a nosotros adoramos a Dios, pero Dios nos adora a nosotros y nos quiere a nosotros. Entonces, si queremos practicar la religión, tiene que hacerse con este espíritu de considerar siempre primero al prójimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a lanzar una pregunta a todos los panelistas y después me gustaría preguntar también al público si tiene alguna pregunta. La pregunta va en orden de la situación que estamos viviendo en algunos países del mundo y en particular en Venezuela. Since I'm going to start with you, Eliakim, I'll say it in English. The question is about what we're living today in countries such as Venezuela. And it's related again to religion. And is there a role that religion can play in the defense of the promotion of democracy? Well, thank you. I was very, it was very interesting to hear all my colleagues here, and each of them reminded me of something.
And unlike some of them, which I envy in a way because they live in a daily spiritual leadership life, I come from the field of the law, the field of how you cope with problems as a state, as a government, as a nation. And we don't live in a good world now. You mentioned Venezuela, and we can mention other places. We see two trends in the world now. One is nationalism, again, nationalism which we don't like to equate to what we witnessed as a world in the 30s and 40s of last century, where the fascist or the Nazi or the communist terrible nationalism caused hundreds of millions of people to die. We don't want this, and we also don't want the super permissiveness of a world without a framework, that everybody in a kind of a post something, post modern, post whatever, you're entitled to do whatever you like. Who cares about the others? Both trends exist and both are bad. And the question is how you cope with them. And Venezuela is just one sad, unfortunate example. My friend Mr. Eid spoke about problems in the Arab world. He's a very courageous person. He's a very courageous person in a world, the Arab world, which is, and I don't want to defame, there are other people too, but tolerance is not the greatest thing there, and he is courageous. And in a way, it's unlike what the Quran says, because I remember I'm kind of a little Quran student, and the Quran says, there's a surah, a chapter name is the Alaq, Surat al-Alaq, the frozen blood. But what it says is that the Almighty, Alam al-insana ma lam ya'lam, he taught the person what he didn't know before. How? With the pen, education. Alladhi alama bil qalam, education. And the education is the main tool to make people better, not worse. As if you educate them to hate. If I'm a Sunni, I hate Muslim. I hate Shiite. If I'm a Shiite, if I'm both of them, I hate Jews. And I hate Christians. So if there are churches, I'll demolish them, like in Iraq. So and you can be extremist in every society, not only here, but it reminded me. And then I was listening to our eminent cardinal, and I remembered the relationship that the very problematic relations between the church and the Jewish people for millennia. But here came Pope John the 23rd, and then the current Pope, and in between also some others, who changed the course of history in this respect. And it is heartwarming. And what the Cardinal spoke about tolerance is in the spirit of these people. By the way, on our Supreme Court, the Jewish State Supreme Court, there's a Christian Arab justice. My former friend, Justice Jubran, my former colleague, my friend now too, now Justice Kara, people who are Christian Arabs, proud Christians, proud Arabs, proud Israelis, proud, tolerant people. And we don't have the capital punishment in our country. It was abolished many years ago, except for Nazi crimes. Mr. Barka spoke about Morocco. Morocco helped in brokering the Israeli-Egyptian peace. I was there in Morocco with the former king, King Hassan, who was one of the mediators on the peace. I personally was in his palace working on that in the 70s. We heard Ms. Szymanski,
what happens to churches around the world is really not everybody knows about it, but when you hear about it, you become. And I will also mention my friend from the Baha'i faith, who in Iran are being persecuted, as in Iran supposed to be, used to be tolerant. Where is the tolerance? It's now totally crazy. And if I go to my, and then the rabbi mentioned Hillel and the need to teach and what religion means. Sometimes people joke about these things. There's a story, you mentioned a little town in Russia. The story about this guy who's broke, no means of living, has 8 children. And he goes to the rabbi. The rabbi says, I have a job for you. You'll sit on the hill next to the little town, and when Messiah shows up, you'll whistle to that everybody should wake up. So he says, how much do they pay? He says, 5 rubles a week. Even then it wasn't much money. So he says, but it's very little money. But the rabbi says, no, but it's a permanent job. But we do believe, as Maimonides, the great leader in Spain and Egypt, said, the great spiritual leader, the great spiritual leader, said, we have to wait for him every day for the Messiah. In any case, I want to finish with something Jewish and Israeli, which hit on my heart in this period, and that's the revival of anti-Semitism. We saw what anti-Semitism meant in the most cruel way in the Holocaust just 70, 80 years ago. And I said before, I'm a son of a family that lost most of its members in the Holocaust. And it would happen to everybody if the Nazis had their victory. I mean, they didn't mean if you were Ashkenazi or Sephardi, you're Jewish. Even if your father was Jewish, your grandfather was Jewish, you're not, don't have the right to live. Now we see revival of anti-Semitism here on the soil of Europe. I don't speak of Spain in particular, on the soil of Europe. And we have a movement named BDS, whom I don't want even to mention, that makes a living on anti-Semitism. You call it anti-Zionism, anti-Israelism. It's anti-Semitism. So what I want to finish by saying, look, we have a lot to do. Hard work of leadership, hard work of education, hard work of law, bringing to justice those who go after other people, who defame other people, who are violent against other people, like this Jewish philosopher Finkelkraut in France just a couple of days ago. Let us be tough on these things, tough. Many other things, compromise. On these things, tough. And because the price that was paid for not being tough, you know, this German clergyman who said when they went after the socialists, I didn't go because I didn't help because I wasn't a socialist. When went after the communists, I went after the Jews. Then they came after me, and there was nobody to help. So let's remember that. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Justice Rubinstein. And indeed, we have to be tough, and in the rest we can be moderate and tolerance-seeking. Señor Cardenal, ¿quiere añadir unas palabras también a lo que ha dicho el Chief Justice Rubinstein? Sí, yo quiero dar gracias porque este momento de diálogo interreligioso que está hecho pues, de este contacto es una tarea preciosa y un reto. Estábamos hablando de Venezuela, pero hay muchas partes en el mundo que están en la misma situación, o peor, aunque esta es gravísima. Pero es una tarea preciosa, porque es un reto al bien común y a la paz, lo que estamos viviendo aquí. El diálogo que necesitamos tiene que ser, ¿verdad?, abierto, respetuoso,
es decir, cordial y sincero, llevado por personas que acepten o aceptemos caminar juntos con estima y franqueza, es la condición fundamental y el fin del diálogo interreligioso, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante, y me dirijo otra vez mirada a Venezuela o a otros lugares, ¿no? El mundo pide respuestas y esfuerzos en relación a varios temas que son sagrados para las religiones. Son sagrados. Por ejemplo, la centralidad de la persona, el derecho a la vida, la dignidad con que debe ser vivida esta vida, el hambre, la pobreza, la movilidad humana forzosa, el rechazo de toda forma de violencia, Ahora apuntaba a un renacimiento del antisemitismo. Es decir, es una violencia engendrada de una manera también determinada. Y en particular, pues la cometida profanando el nombre de Dios. Las corrupciones diversas que existen. Es decir, ¿acaso no se está implantando una cultura del abuso? Pero en todos los aspectos el abuso, ¿eh? En todos los aspectos de la vida. Y en todas las situaciones. Una cultura del descarte. En ese sentido, a mí me parece que esto, la corrupción, por ejemplo, política o económica, que alimenta la injusticia, la degradación moral, la crisis de la familia, de la economía, de la ecología, y no menos importante, pues la pérdida de esperanza, que en muchas ocasiones se tiene. Miremos Venezuela. Se está perdiendo la esperanza. Y en muchísimos países, ¿no? Y ante esta realidad yo pienso que las religiones tenemos delante un camino largo que proseguir juntos. Necesitamos, es verdad, humildad y constancia. No alzar voces para evitar enfrentamientos, pero sí alzarlas para sembrar la esperanza de un porvenir que fraternalmente tenemos que ver los unos con los otros. Un porvenir en el que el grito de muchos que repudian la guerra e imploran una mayor armonía entre las personas y las comunidades, entre los pueblos y los estados, esté presente entre nosotros. Y a mí me parece que estos temas son esenciales. Y estos son los que se cuestionan, además, en Venezuela y en, bueno, no repito los lugares donde podremos hacer un mapa que esto se está haciendo verdad, ¿no? Por eso yo agradezco las palabras que he dicho, pero quería insistir en estos temas que me parece que son esenciales y que si queremos nosotros sembrar de esperanza este mundo, tenemos que entrar afrontando estos temas que a veces en otros niveles no se quieren afrontar. Y las religiones tenemos el deber de afrontarlas con esperanza, con paz, con capacidad de diálogo, de establecer relaciones, pero afrontarlas porque son el porvenir del mundo. Muchas gracias, Cardenal. Bassem, we would like to have also your opinion from the perspective of democracy and religion. Also speak to us about what you're living in the Palestinian Authority, media. Justice Rubinstein spoke about the BDS movement. How does all of that affect your day-to-day? Yeah, I think that the BDS movement, in my opinion, is one of the major injustice movements, one of the major injustice movements in Europe mainly, and the United States, of course. I think that these people are causing damage to the Palestinians. I think that the BDS is violating the rights of the Palestinians to live. These people want just to judge us for a kind of a capital punishment. They want us to die. And I think that the BDS is trying to continue keeping the Palestinians as hostages, because while the BDS keeping the Palestinians as hostages under the Israeli-Palestinian conflict,
they can gain power and money, and unfortunately from Europe again. So I think that this is one of the most important matters that the European people, the European parliaments, and the European parliamentarians should have to start looking deeply to the violation of the rights of the Palestinians, which is committed by the BDS mainly on the European land. Now, towards, let's go, I think, what the Cardinal said, that the Venezuela people lost hope. I think that the Saudi Arabia people also lost hope. And we are talking about probably one of the major religious countries in the world where is the Mecca is created. I think that there is a huge frustration these days from the Arabs towards their own leaders. You know, the king of Saudi is not calling himself the king of Saudi. He called himself the servant of the holy places. Which holy places you are serving? You are killing people. Look to the case of Adnan Khashoggi. What's happened to him? Muslims who killed him and cut him to pieces. Show me one Christian cut somebody to pieces. Show me one Jewish cut somebody to pieces. Only we are. From where that culture came to us. Show me one Jewish that he want to commit a suicide, or a Christian want to commit a suicide. Why Muslim want to commit suicide? From where this culture, we are carrying it. Looks like, in my opinion, that democracy, human rights, pluralism is not from our culture. It is not a part of our culture, and everybody must have to know that the Arab culture is a culture which is based in the Quran rather than anything else around the world. The curriculum in our schools can continue teaching 2 or 3 generations, while in some other countries, probably every 6 months, they develop the curriculum of the school. So the curriculum that my son is studying today, I studied in the school 55 years ago. And also my father studied it. This is one of the major problems, that we are unable to develop ourselves. And unfortunately, the so democratic world like Europe is not even trying to help us to develop ourselves. Thank you. Nabil, yo creo que, además te tocaba a ti, pero creo que viene perfecto el momento para hablar de esto, después de lo que ha dicho Bassem. ¿Cómo se puede hacer para que la visión sufí vuestra sea mucho más escuchada dentro del mundo musulmán? Gracias, David. Black and white. Bueno, primero, es verdad, hay muchas verdades en lo que nuestro amigo Bassem dice. Por desgracia, los movimientos extremistas han sido financiados por algunos países, que son, vamos a decir, más lecturas radicales, que han jugado en un momento dado una influencia en algunos países, como Arabia Saudita, un poco en algunas mezquitas en España, un poco en algunas mezquitas en Bruselas, donde hemos visto estos belgas ir a Daesh. Es verdad que el mundo musulmán
está conociendo, no en el mundo musulmán entero, pero en algunas partes podemos decir que la lectura radical está haciendo daño a la verdad, imagen del Islam. Y entonces no hay que hacer, no hay que generalizar. Generalizar es peligroso. Mi querido Basim es muy emocional y lo entiendo, yo también. Entre musulmanes estamos sentados y bueno, estos tíos, tenemos vergüenza de ellos. Pero estando en un panel de intelectuales tenemos que tener cuidado. El sufismo, que proviene del siglo XII. Primero, me gustaría explicar un poco qué es el sufismo, en 2 minutos, si me lo permites. El sufismo y la vía, la Mashishia Shadiliya, Mullah Abdesalam ibn Mashish, que está en el norte, es un santo, ¿no? La santidad, gracias a Dios, existe. Hay gente buena, hay gente con corazón que trabaja para el bien de la humanidad. La primera lección que da Mullah Abdesalam a su discípulo, que viene de Irak, marroquí, pero que viene de Irak, para aprender el sufismo de la Mashishia Shadiliya, entonces va, una pequeña anécdota, va y hace sus evolución. En Islam hay que prepararse antes de ir a rezar. Y bueno, está en una montaña alta, va a ver al santo y le dice, bueno, estoy preparado para rezar. Dice, no, tienes que ir a limpiarte otra vez. Entonces baja, una montaña terrible, baja unos 3 kilómetros, otra vez se limpia y sube otra vez. Y otra vez le dice, no, tienes que ir a limpiarte otra vez. Después de la 5ª vez, le dice Mullah Abdesalam, lo que tienes que limpiar es el corazón. Tienes que quitarte el odio. Para rezar hay que tener amor en el corazón. Hay que querer Dios. Entonces, el sufismo es la manera de vivir su Islam. El sufismo es ayudar, aportar, es la espiritualidad. Estar espiritualmente en armonía con sí mismo antes de entrar en la lectura del Corán. Cuando uno está lleno de amor, pues irá nada más a querer el ser humano, a querer la humanidad, a querer las plantas, el amor hacia todo. Esa es un poco nuestra vía importante, que como digo, no es nueva. Bueno, no tenemos petróleo, porque si no sería igual la primera, pero sí, es del siglo XII. Y es la vía sufí, es una vía profética, que viene del profeta Mohammed. Entonces, no quiero dar un curso de sufismo, pero sí quería un poco que la gente entendiera, porque muchas veces la gente no entiende las diferencias. El sufismo sí, lo que aporta en consolidar la democracia es esta espiritualidad libre que permite tener una reflexión libre y poder aportar a los problemas reflexiones y soluciones. Hemos visto que en algunos países no se respeta la dignidad, que sean países donde cristianos, musulmanes, judíos, yo creo que debemos de hacer todos un trabajo, como se ha hecho, como existía en el andaluz, de no ser hipócrita, de decir que, bueno, pues sí, aquí hay de todo. Pero hay que trabajar, como ha dicho su excelencia el cardenal, juntos, en convivir, en entenderse, y cada uno aporte sabiduría
Gracias. Muchas gracias. Marcela, me gustaría que tú nos cuentes cómo se puede hacer más. ¿Cómo llegan tus informes a día de hoy? ¿Cómo se puede llegar a expandir un mensaje justamente de trabajo en tolerancia? Bueno, gracias por la preguntota. Sí, depende de cada mandato, ¿no? Yo como tengo más contacto con la gente que trabaja a nivel legal y político, sí me doy cuenta de una evolución, digamos, en la recepción de la percepción del problema, de la falta de libertad religiosa, aunque en general todavía cuando yo llego con el mensaje a una audiencia política, a algún país nuevo en el que nunca he estado, casi siempre me siento como hubieran echado con paracaídas detrás de las líneas enemigas. Primero hay que encontrar a alguien, a ver una cara simpática, a ver quién me va a escuchar un poco, encontrar una puerta y enseguida intentar ver qué instrumentos existen ya en ese país, en cuáles leyes podemos utilizar para abrirnos un poco más paso a darle una acción concreta, una activación concreta a la prevención y protección de este derecho tan importante. Yo diría que hay que… Nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada promovemos una serie de puntos, más o menos unos 9 o 10 que tenemos en la estrategia de ¿cómo se llama?, de advocacy, que ya habíamos dicho que es muy difícil de traducir, de promoción de la causa ante políticos, y uno de ellos incluye realmente el darle una dimensión formal dentro de la estructura del gobierno. Tenemos mucha esperanza ahora que va a haber elecciones en casi todo el mundo, ciertamente en Europa, en España, en Bélgica, las elecciones europeas y demás, en que vamos a encontrar más interlocutores para que, por ejemplo, una acción bien concreta es que se logre el nombramiento de un embajador especial para la libertad religiosa internacional. Eso es algo que nos ha ayudado muchísimo en los diferentes países en los que se ha nombrado. Por ejemplo, en Dinamarca, que nadie imagina que Dinamarca va a nombrar tal tipo de embajador. Bueno, pues este embajador danés ha sido de gran ayuda para nosotros en Naciones Unidas y en otros lugares para darle la relevancia que debe este trabajo. Ahora, también en nuestra clasificación que van a encontrar en nuestro informe de libertad religiosa, todas… te tiraron la teja, ¿verdad? Pero antes de que te tiren la teja hay que ver que iba empezando por un pedacito, por un lado, por el otro, y esto le llamamos las diferentes etapas de la violación de libertad religiosa, que pasan de un nivel de intolerancia o de paso de la tolerancia a la discriminación, a la persecución, al genocidio. Tenemos 4 etapas distinguidas en este informe. Y la barrera entre cada una es el acceso al sistema legal, ¿sí? Es muy importante el paso entre la intolerancia y la discriminación, porque es cuando, a fuerza de que los líderes de opinión, como decía Eliakim, los líderes de opinión, los gobernantes, no dicen nada cuando hay una violación, no dicen nada, miran para el otro lado. Poco a poco se va creando una nueva normalidad, que al final todo el mundo aplaude, no solamente es la nueva norma, sino al final todo el mundo le parece que eso es lo que hay que hacer y se aplaude a quien lo hace. Y esa situación en la que termina habiendo reglas que se aplican únicamente a un grupo y no a otro, eso ya produce la discriminación y deja a la víctima completamente a la merced de su propio gobierno y solamente con recurso a los tribunales internacionales, donde también muchos de nosotros estamos presentes. Entonces hay que estar vigilantes a esa situación, pero sobre todo evitar ese paso de la intolerancia a la discriminación formal. Y eso solo se hace cuando hay denuncias ante los tribunales competentes, porque el que no denuncia, el que sigue esperando a que alguien venga a su socorro, ese es el próximo que se va a ser comido, ¿verdad? Entonces, esa es en este campo ámbito en el que nos encontramos, es una de las principales, digamos, recomendaciones, muy atentos a todas estas violaciones que van pasando poquito a poquito. Muchas gracias. Rabino Saka, ¿cómo hacemos los hombres de fe para ayudar a la democracia a salvarse de sí misma? Porque sabemos todos que puede ser cambiada a través de la tiranía de la mayoría. No es solo tiranía de la minoría, pero también tiranía de la mayoría. ¿Qué hacemos desde una posición de hombres de fe?
Nombraste la relación que tengo la satisfacción de tener contacto fluido con el Papa Francisco. Y le voy a contar una anécdota que es interesante, refleja un poco su personalidad, tiene que ver con el tema que estamos tratando. Cuando era el cardenal de Argentina, Jorge Bergoglio, nos reuníamos y teníamos un plan. Entre paréntesis le cuento que esa conversación, la última conversación que tuvo cuando fue cardenal, me dijo: Rabino, me voy a Roma, renunció el Papa. Cuando vuelvo seguimos charlando. Así me lo dijo. Al final no vino, fui yo. ¿Qué era lo que estamos tratando? Estamos tratando de exportar, hacer un negocio. Exportar la cultura de convivencia y tolerancia de los argentinos, país que necesita exportar más que eso, pero bueno, exportar la convivencia. Hay un grado de armonía y convivencia en Argentina realmente satisfactorio entre todas las culturas, todas las religiones. Los atentados conocidos públicamente, que fue contra la Embajada de Israel y contra AMIA, no fueron elementos promovidos localmente. Eso era un asunto de política internacional o exterior, fueron ataques internacionales, impúdicos, crueles, pero no es el espíritu del ciudadano argentino. Entonces, una de las charlas que teníamos con él era cómo exportar al mundo esta convivencia. Nosotros, en nuestro propio edificio, lo que no ocurre en otros países donde hay una gran comunidad judía muy grande, no existe judíos en un edificio o en un barrio. Nosotros convivimos en el mismo departamento con un católico, con un musulmán, con un ateo, con un budista, con un hindú, todos juntos. Y esto no es ahora, esto fue siempre desde que comenzó la inmigración grande de Europa hacia Argentina. Esto, con intención o sin intención, generó un pluralismo y un respeto que el único tipo de agresión al distinto pasa por lo folclórico y el humor, que tengo una lista de chistes tremendo para contarle, que le hubiera gustado más escucharlo que quizás todas estas explicaciones. O chistes de gallegos, como me decía Su Excelencia el Cardenal, que en Argentina todos los españoles son gallegos, chistes de judíos, pero más allá de eso, no existe del turco, del ruso, del paisano, y este era el modelo que estábamos tratando de exportar al mundo. O sea, la convivencia simplifica y aniquila los prejuicios. ¿Por qué se genera el antisemitismo? ¿Por qué se genera la islamofobia? ¿Por qué se genera una agresión contra el distinto? Porque no lo conozco y tengo miedo. Es un mecanismo de defensa natural del ser humano. Si uno ve un monstruo, empieza a dispararle. Cuando no se conoce un judío, cuando no se conoce un musulmán, cuando no se conoce un distinto, entonces, y uno se encuentra con él, lo empieza a atacar. Lo que podemos hacer desde los estratos de la gente común como nosotros, que somos los líderes religiosos, que trabajamos con las familias, con los chicos, con los jóvenes, es que convivan, que se vean, que no somos iguales, que somos hijos de Dios, que todos tenemos nariz, 2 ojos, 2 orejas, todos comemos, todos somos... Aparte tenemos otras coincidencias, podemos ser hinchas del mismo equipo, podemos vivir en el mismo barrio, votar al mismo partido político, somos seres humanos. Toda esta diferenciación que hicimos los seres humanos con la religión es anecdótico, es para organizarse, no es para pelearse. Es bueno que existan distintas religiones, porque algunos se siente más identificado con uno, con otro, está bien, pero para pelearnos la religión. Desde la convivencia de los seres humanos habría que fomentar la convivencia, mezclarse más, charlar más, reunirse más, como bien la Iglesia lo viene haciendo hace mucho tiempo, y realmente la Iglesia es un ejemplo de transformación, de aceptación al distinto, lo que era en las etapas iniciales de la Edad Media, donde había una especie de intolerancia, como una religión fue desarrollando
el tema de la convivencia es un ejemplo para todas las religiones. Esto es desde los líderes religiosos que tratamos con la gente común. Después está en este ámbito especial, quiero decir, que somos acá juristas y abogados, legisladores. El ámbito de la ley es esencial para evitar las confrontaciones o los peligros que pueden presentar las religiones cuando se hacen extremistas. Y la ley, como decíamos antes, tiene que haber una ley, y de hecho la hay en la Unión Europea. Hay un artículo, que es el artículo número 4, exactamente no recuerdo, que toda religión debe contemplar el concepto del pluralismo y del respeto al prójimo. Parecen las palabras de Hillel, el sabio del Talmud, que están escritas en un artículo del Código de la Unión Europea. Eso es muy importante, la acción de los legisladores y los juristas en no permitir que la religión, sea cual sea una religión que atenta contra otro. Porque la religión dice, quiero que me acepte por la democracia, pero me usan la democracia para que me acepten a mí como religión, pero mi religión no es democrática. Entonces eso no se puede aceptar en un país. La religión que quiere ser aceptada, usted quiere abrir un centro, un oratorio, un centro de fe, ojo, pero usted respeta al otro, quiere que yo lo respete, respete también al otro. Eso es el trabajo de los juristas, de controlar qué religión se permite en cada país. Y después está el trabajo, por último, de los líderes y los políticos, los que manejan, que son las declaraciones. Una declaración de un presidente, de un primer ministro, de una persona que tiene un micrófono en la mano, puede llevar al mundo a la destrucción, al odio racial, al odio ideológico. O sea que en esos tres estratos tenemos que trabajar: los líderes, los legisladores y las personas comunes. Con el Papa Francisco estamos haciendo un programa muy importante. Por ejemplo, mi sinagoga, Gran Sinagoga Sefaradí, una de las principales de Buenos Aires, mensualmente visitan de las escuelas católicas de Buenos Aires al templo 150 chicos cada vez. Hacen un trabajo ellos en la escuela para estudiar otras religiones, van también a mezquitas y después visitan una mezquita, visitan una sinagoga y tienen una charla. Bueno, yo doy la charla con esos jóvenes y les digo que lo que aprendo con esos jóvenes, las preguntas que me hacen, es espectacular, porque me hacen preguntas que los muchachos judíos no me hacen. Y aparte me prestan mucha más atención que los muchachos judíos que me ven toda la semana. Y es una satisfacción. Yo aprendo y ellos aprenden mucho y vamos conviviendo. Argentina es un lugar de convivencia. Nos faltaría un poco de apoyo económico de Europa, pero como convivencia podemos exportar muchos productos. Eso está bien, está muy bien dicho. Muchas gracias, Rabino. Yo quiero dar las gracias a nuestros panelistas. Nos hemos quedado sin tiempo para una pregunta del público, lo siento muchísimo, pero son las 2:05. Okay, one more second for Mr. Rubens. We didn't mention, or not mention enough, the idea of respect. Respect, and just one anecdote. When I was the chair of our negotiations on the Treaty of Peace with Jordan, and my colleague on the Jordanian side, Dr. Majali, who's, thank God, I spoke to him this week, he's 90 plus. This is almost 30 years ago, he was sick. So I asked him, what is your mother's name? He says, why do you need my mother's name? I said, because I'm going to pray for you in the synagogue. And in the synagogue, you mentioned the mother's name. You know, the mother is a sure thing. The father sometimes is doubtful. So, and he said, Abdul Salam ibn Hadija. So I did the prayer for him in the synagogue. He was so impressed by it that he put it into his memoir in Arabic. It's not a Zionist manifest. It's an Arabic memoir. And he said, the Israeli guy, Rubinstein, prayed for me in the synagogue, which meant he was honest with me and so on. Why do I mention it? Respect, it's so important. Bravo. Respect and making it personal. Thank you very much for your presence. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la Fundación Hispano-Judía y la Fundación Madrid Vivo.